En esta clase comenzamos la unidad 5 sobre informatización del color y vamos a estudiar el color en la computadora. Sabemos que ustedes han visto el color en otras asignaturas. Esto es porque este tema se puede abordar desde distintas miradas, es decir, diferentes teorías pueden explicar este fenómeno del color. Sí, por ejemplo, este fenómeno se puede abordar desde la psicología, desde la física, desde la morfología. Y hoy, entonces, vamos a empezar a estudiar el color desde la perspectiva de la tecnología. Vamos a estudiar cómo se trabaja el color en la computadora y qué son esas opciones que nos ofrecen los selectores de color en los programas de edición de imágenes como GIMP, como Photoshop y otros. Si nos referimos a la reproducción del color en los medios digitales, vamos a ver que se puede hacer a través de luces y de pigmento. Cuando hablamos de la reproducción del color a través de luces, podemos decir que dispositivos como las pantallas, los monitores, los televisores, los proyectores van a reproducir el color a partir de luces. Mientras que las cámaras digitales, los escáneres van a capturar el color a partir de luces. Por su lado, tenemos dispositivos que reproducen el color, pero a partir de pigmentos, como son los dispositivos de impresión. Si hablamos de la reproducción del color con luces, respecto a esto, ustedes han estudiado el color desde la física. Y nosotros nos vamos a apoyar en esto que ustedes ya han estudiado para contarles que en la computadora no se utilizan todas las radiaciones del espectro visible para reproducir ni la luz blanca, ni los diferentes tipos o los distintos colores que reproduce, por ejemplo, un monitor. ¿Y esto por qué? Porque se descubrió que la suma de luz roja, de luz verde y de luz azul produce una sensación de luz blanca que para el ser humano resulta indistinguible a aquella que es producido por el conjunto completo del espectro, o sea, el conjunto completo de radiaciones, del espectro electromagnético visible, es decir, por la luz solar. Entonces, nosotros de la luz del sol percibimos la luz como blanca, ¿bien? Bueno, en la computadora esta sensación de luz blanca es generada a partir de las sumatorias de solo 3 luces, roja, verde y azul en su máxima intensidad. A su vez, mezclas de distintas intensidades de luz roja, de luz verde y de luz azul también van a permitir reproducir toda la gama de colores que vemos en las pantallas. A estos colores rojos, verdes y azul se les llama colores primarios luz o aditivos. Aditivos, como ustedes ya han estudiado, porque la suma de estas 3 luces da el blanco. A su vez, la mezcla de colores pares primarios luz, como por ejemplo el rojo y el verde, nos genera un color secundario o primario pigmento. Entonces, el amarillo, el cian y el magenta son los colores primarios pigmentos o secundarios luz. Cuando analizamos un monitor, esto que hemos estudiado en la unidad de hardware al estudiar monitores, decíamos que cada píxel del monitor podía representar o mostrar un solo color. Pero este píxel está formado por 3 filtros. Un filtro rojo, un filtro para la luz roja, un filtro para la luz verde y otro para la luz azul. Entonces, este píxel, que puede mostrar solamente un color, puede reproducir toda la gama de colores
que muestra ese monitor gracias a esa graduación de los distintos filtros que permiten distintas intensidades de luz roja, luz verde y luz azul. Entonces, en función de qué cantidad de luz roja, luz verde y luz azul dejan pasar estos filtros, es que reproducen todos los colores, incluso el negro y el blanco. ¿Bien? Cuando se reproduce el color con pigmentos, se utilizan tintas que van a funcionar como filtros, absorbiendo alguna radiación y reflejando alguna otra radiación. Estos pigmentos tienen color cian, magenta y amarillo. Lo que ocurre es que cuando nosotras queremos reproducir con estas tres tintas el color negro, como estas tintas son tintas que no son puras, o sea que tienen impurezas, cuando se mezclan estos tres pigmentos, en vez de obtener un negro puro, un negro brillante, lo que se obtiene es más bien un color gris amarronado o pardo. Entonces, por este motivo es que al cian, al magenta y al amarillo se le incorpora la tinta negra. Bien, y así se dice que se imprime en CMYK por las siglas de cian, magenta y amarillo, y la K que hace referencia al color negro, que negro en inglés se dice black, es decir, debería llevar una B alta, pero si le asignamos al color negro una B alta, podría confundirse con la B de azul, de blue, que también blue en inglés es azul. Entonces, es por eso que se decidió asignar la letra K a la tinta negra. Y acá entonces comenzamos y nos metemos de lleno a la problemática que puede ser que trae como consecuencia el trabajo con color en la computadora, pero que es especialmente una problemática que se presenta en la labor específica de los diseñadores, y es la problemática de la denominación de los colores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo aquí les digo que nos pongamos de acuerdo en ponerle un nombre a este color amarillo que está en el pajarito, podríamos llegar a decir que es un color amarillo claro. Pero si yo de repente les digo, bueno, ¿y a este otro color amarillo qué color le ponemos? Y ya tendríamos que empezar a pensar en cómo ponernos de acuerdo a este color. O si ustedes no estuvieran viendo esta imagen y yo les digo, el pájaro tiene color verde manzana. Ustedes podrían hacerse una idea de que a lo mejor me estoy refiriendo a un color más parecido a esto, o alguien entiende que el color verde manzana es más parecido a este tono de verde, y así no poder ponernos de acuerdo en cómo denominamos o cómo nos referimos a un color. Esto porque las personas podemos distinguir unos 10 millones de colores distintos, ¿bien? Pero si nos ponemos a nombrar colores, si cada uno aporta un color, un nombre para un color, seguramente que vamos a poder nombrar algunos cientos de colores, ¿sí? O sea, no vamos a llegar a nombrar 10 millones de colores distintos que son los que realmente podemos percibir. Y encima, sumado a esto, si yo les digo, como les refería recién, si yo hablo de un verde manzana, tal vez para alguien ese color verde manzana es un tono de verde y para otra persona puede ser otro tono de verde. Es decir, que encima los nombres con los que nos referimos a los colores son polisémicos, es decir, admiten diferentes interpretaciones que están relacionadas con la subjetividad de cada persona. Entonces, ¿cómo podemos hacer para identificar y denominar los colores sin que nos confundamos? Es decir, con exactitud. Cuando hemos dicho recién que en el ámbito del diseño, designar o identificar un color con exactitud resulta algo imprescindible, o sea, algo que atañe a la labor
y que necesitamos que sea justamente algo que no sea polisémico, que no sea subjetivo. Necesitamos trabajar con exactitud. Entonces, si nosotros nos referimos a una forma de codificación de los colores, una forma de identificación, mejor dicho, de los colores, podemos hacer referencia a algo que, si bien no está en la computadora, que son los colores de las paletas impresas. Si yo voy a una pinturería y elijo un color para pintar la pared de mi casa, puedo volver al mes siguiente y con esa denominación que tiene el color, que por lo general están compuestos por números y letras, yo puedo volver a preparar exactamente el mismo color y poder pintar esa pared y tener el mismo color y volverlo a preparar con, sin lugar a que haya confusión en el color que yo preparé. Bien, entonces vamos a estudiar de qué manera los selectores de color de los programas nos permiten designar y elegir un color para cada píxel de un gráfico. Para poder dar respuesta a esta problemática que tenemos, que es la necesidad de denominar los colores en la computadora, es que se recurre a los modelos de color en la computadora. ¿Y qué son los modelos de color en la computadora? Son modelos matemáticos abstractos que nos permiten describir mediante números las gamas de colores que pueden reproducir diferentes dispositivos digitales. Habíamos mencionado los monitores, las impresoras y otros tipos de dispositivos. Incluso estos modelos de color matemáticos también nos van a permitir identificar el conjunto de colores que puede percibir el ser humano. Muy bien, vamos a comenzar analizando la utilidad que nos ofrece, por ejemplo, GIMP, y este es un buen momento para que pausen el video, abran el programa de GIMP y abran incluso este selector de colores que nos ofrece este programa. Entonces, GIMP nos va a ofrecer, fíjense, en el selector, tenemos que nos empieza a hablar de acá de algunas denominaciones como RGB, acá nos dice HSB, acá nos dice también HTML, aquí nos dice LSH, HSB, y si yo toco en la pantalla, en este iconito que está acá a la derecha, se va a desplegar o se va a abrir esta otra opción, que es el modelo CMYK. Si lo comparamos con Photoshop, vemos que no hay muchas diferencias, también nos ofrece el modelo HSB, también habla de algo de modelo RGB, modelo CMYK, y en vez de LSH, como nos ofrecía acá, LSH, como nos ofrecía GIMP, nos va a ofrecer el modelo, trabajar con el modelo LAP. Por su parte, Paint también nos ofrece un selector de colores, pero es un programa un poco más básico, no es tan específico para el trabajo con imágenes como pueden ser GIMP o Photoshop, y solo nos va a ofrecer trabajar con modelo HCB o con el modelo RGB. Muy bien, y ya que hemos hablado de los distintos modelos y que hemos mencionado el modelo RGB, entonces vamos a comenzar hablando de este modelo RGB y vamos a decir que es un modelo de color que está basado en la síntesis aditiva. Con él vamos a poder representar un color mediante la mezcla por adición de estos tres colores luz primarios. Y con este modelo se van a poder describir la gama de dispositivos que reproduzcan o capturen el color a partir de luces. Habíamos hablado de pantallas, cámaras fotográficas, proyectores, entre otros dispositivos. Si decido trabajar, por ejemplo, con GIMP y abro el selector de color de GIMP en RGB, vamos a ver que GIMP en la computadora, en realidad en cualquier selector de color, de cualquier programa, pero en la computadora cualquier color RGB va a quedar identificado por tres números separados por comas que pueden variar entre 0 y 255, donde el primer número va a hacer referencia a la luz roja,
una coma, luego el segundo número va a hacer referencia a la luz verde y el último va a hacer referencia a la luz azul. Si yo coloco un código en Git y veo, por ejemplo, el código este que mostramos acá, que es 182 de rojo, 247 de verde, perdón, y 174 de azul. Me va a mostrar en el selector una intersección de ejes donde me está indicando bien el color que resulta de ese código. Bien, y si yo estoy trabajando en la misma computadora, si yo coloco ese mismo código en el selector de colores de Photoshop y en el selector de colores de Paint, vamos a ver que me va a devolver o me va a mostrar el mismo color en los distintos selectores. Con lo cual, esto me permite identificar un color y a su vez poder trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar con un compañero y decirle, bueno, mira, para esta pieza gráfica vamos a utilizar de fondo el color codificado con el de rojo va a tener tal intensidad, de verde tal y de azul tal. Entonces yo puedo empezar a trabajar en equipo, incluso en un trabajo propio, donde yo tengo que retomar una pieza gráfica y mantener una paleta donde los colores básicos o los colores de la paleta de la marca no pueden variar, yo puedo guardar esos códigos y siempre trabajar y comunicar a otra persona con qué colores o con qué códigos vamos a trabajar la pieza gráfica. Bien, entonces esto nos empieza a dar precisión y exactitud a la hora de trabajar con paletas de colores y comunicar, por ejemplo, el color de una marca o de una pieza gráfica, como les decía. Entonces, hemos dicho que cualquier color puede quedar definido en el modelo RGB a partir de tres valores. Uno para la luz roja, uno para la luz verde y otro para la luz azul. Si nosotros pensamos que estos tres valores son, o podemos hacer corresponder estos tres valores con coordenadas espaciales, es que a cada uno de estos valores le podemos asignar una coordenada. Es decir, podemos decir que a la luz roja le vamos a asignar un eje, a la luz azul le vamos a asignar otro eje y a la luz verde le vamos a asignar otro eje. Es decir, cada coordenada la hacemos coincidir con uno de los ejes de este cubo. Y ahora sería como un momento ideal para poder tomar este cubo que ustedes tenían para imprimir, que lo pueden descargar desde el blog y pueden tener un cubo RGB para poder seguir la clase de ahora en más y poder entender cómo usar el cubo para poder justamente identificar un color en RGB. Entonces, si nosotros pensamos que el eje de las coordenadas, el 0, 0, 0, implica que no tengo nada de luz roja, nada de luz azul y nada de luz verde. Si no tengo nada de estas intensidades de luz, voy a estar en presencia del negro. Bien, al negro le va a corresponder la coordenada 0, 0, 0 en RGB. Bien, en el modelo RGB. Si yo me muevo por la coordenada roja hasta su máxima intensidad, al 255, entonces este color rojo, que va a ser el color rojo más brillante que pueda representar este espacio de color del dispositivo que este modelo esté representando, entonces este rojo más brillante de este modelo, o mejor dicho, de este espacio en el modelo RGB, va a estar identificado por el código 255 0, 0. 255 porque es el máximo intensidad de luz roja, 0 de luz verde y 0 de luz azul. ¿Bien? De igual manera puedo leer, si yo me muevo por las coordenadas del eje de la luz azul, voy a llegar a la luz azul más brillante que pueda representar este espacio,
y entonces este azul va a quedar identificado con el código 0 de luz roja, 0 de luz verde y 255 de luz azul. De igual manera se puede leer el color verde más brillante de este espacio de color. De igual forma yo puedo deducir el color amarillo, por ejemplo, los secundarios luz o los primarios pigmentos. Este amarillo va a quedar conformado por la máxima intensidad de luz roja y la máxima intensidad de luz verde. Entonces, al amarillo le va a corresponder el código 255, 255, 0, porque no hay componente de luz azul. Si nos deslizamos al otro extremo y nos vamos a la máxima intensidad de luz azul, de luz roja y de luz verde, vamos a estar en presencia del color blanco. Bien, dijimos que la sumatoria de estas tres luces en su máxima intensidad daba el color blanco. Esta línea que tenemos entre el blanco y el negro es la línea que se denomina la línea de los grises, porque tienen idéntica cantidad o idéntica intensidad de luz roja, de luz verde y de luz azul. Entonces, si yo estoy más cerca del blanco, voy a estar rondando códigos equivalentes altos. Por ejemplo, podría decir 200, 200, 200, o sea, 200 de luz roja, 200 de luz azul, de luz verde y 200 de luz azul, me va a dar un gris claro. Por el contrario, si me acerco a la luz negra, o sea, al color, perdón, negro, voy a tener poca intensidad de estas tres componentes. Entonces, si yo digo 20, 20, 20, voy a estar más cerca de un color gris oscuro. Al conjunto de códigos RGB que corresponden a los colores que puede reproducir un dispositivo, se le llama espacio RGB. Entonces, el espacio RGB es ese conjunto de colores identificados por códigos en RGB que puede reproducir un dispositivo a partir de luces, es decir, un dispositivo como, por ejemplo, la pantalla, el monitor. Entonces, si nosotros pudiéramos pensar a este cubo, que de hecho ustedes lo tienen impreso así, como un sólido, en primer lugar vamos a poder deducir o identificar ciertos códigos utilizando este cubo, como explicábamos recién, para identificar un color con un código. Bien, si pensamos a este cubo como un sólido, nosotros adentro, al interior de este cubo, vamos a encontrar con que es un sólido de color. Bien, entonces en el interior de este modelo vamos a encontrar otros colores, así como veíamos la línea de los grises, que van a tener otros códigos RGB. Ahora vamos a tratar de entenderlo un poquito más a partir de del selector, por ejemplo, de GIMP. Si ustedes están con el selector de GIMP abierto, ¿qué es esto que nos muestra el selector cuando, por ejemplo, tildamos? Fíjense que si yo tildo acá en rojo, o si tildo en verde, o si tildo en azul, este cuadradito que está acá, este grade de colores, cambia. ¿Bien? Algo que no les he mencionado antes y que es muy importante en GIMP. GIMP, cuando trabaja en RGB, me ofrece dos escalas, del 0 al 100 y del 0 al 255. Es muy importante que trabajemos, primero, para tener coherencia con la cátedra y segundo, porque la mayoría de los programas trabajan con la escala del 0 al 255. Entonces, si yo a un compañero o compañera le digo un código RGB, pero en la escala del 0 al 100, muy probablemente no nos estemos comunicando de manera exacta, sino que vamos a estar trabajando con distintas escalas, con lo cual no nos van a coincidir ni las codificaciones ni los colores. Cuando yo trabaje en GIMP, tengo que cerciorarme de tener tildada esta opción. Cuando yo en RGB, en el selector de GIMP, coloco un código, cada uno de estos códigos rojo me está indicando una parte al interior
del cubo. Por ejemplo, en la coordenada roja, 111, quiere decir que del 0, del 0, 0, 0, el origen de las coordenadas, me muevo hasta el punto 111. Eso determina un plano en este cubo, ¿bien? Que es este que está acá. Cuando yo tilde esta opción roja, se va a mostrar esta sección, ¿bien? Al igual con la componente o con la luz verde. Si yo me muevo en el cubo al 186, en la verde me voy a mover por el eje vertical del verde y voy a llegar a esta sección del cubo. Bien, idéntica forma con el azul. La intersección de los tres planos me va a generar el punto que es el que yo estoy viendo acá. Fíjense, este punto está en el interior del cubo. Cuando yo indico 111, 186, 176, el cubo o el selector de colores lo que hace es ubicar en este cubo ese punto que está en el sólido del cubo, ¿bien? En el interior. Que si lo vemos como estas tres tajadas o estas tres secciones del cubo, lo podemos por ahí visualizar un poquito más fácil. Es decir, estos tres planos que se intersectan y me ubican un punto en el interior del cubo. Si yo cambio este código, evidentemente estos planos se van a mover en función de qué luz, o sea, qué cantidad de rojo, qué cantidad de azul y qué cantidad de verde ubique, y se va a ubicar en otra parte del interior del sólido del cubo RGB. Muy bien. Pero aquí tenemos una problemática, y es que hasta ahora hemos venido identificando colores en el cubo RGB que nos resultan fácil de deducir, porque si yo les digo en RGB 000, ustedes saben qué código es. Si yo les digo 25500, también saben qué código es. Pero si yo me refiero al código, por ejemplo, 120 80 73, que es el que está acá en pantalla, o cualquiera de estos que están en pantalla, ya este modelo RGB no me está resultando tan intuitivo para poder saber a qué color me estoy refiriendo. Es decir, la codificación en el modelo RGB no es próxima a la forma en que los seres humanos percibimos los colores. Sumado a esto, el modelo RGB se dice que no es perceptualmente uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo varío en alguno de los códigos en una pequeña proporción, esto puede implicar que el color tenga un salto o que el color cambie notoriamente de acuerdo a nuestra percepción. Es decir, si yo en vez de 250, en este caso, 250, 1080, pongo 200, 1080, a lo mejor ese cambio en el código no es tanto, pero en el color que percibo, sí. Entonces, para dar respuesta a esta problemática, es que desde el ámbito de la informática se decide acudir a algo que estuviera más cercano a nuestra percepción. Ustedes en morfología han visto el sistema Munsell, también han estudiado el espacio de color de Gerritsen y han abordado las dimensiones del color. Y estudiaron que las dimensiones son tinte, que también puede ser tono croma, saturación y brillo o valor. Entonces, para dar respuesta a este problema que presenta el modelo RGB, desde la informática se tomaron estas dimensiones del color y se hizo una adaptación del modelo RGB haciendo un modelo análogo al de Munsell. El modelo HSB surge de una transformación matemática del modelo RGB para ofrecer una representación que sea más cercana a la forma en que percibimos los colores los seres humanos. Acá, en el siguiente video, nosotros les tratamos de mostrar cómo es esta transformación del modelo RGB al modelo HSB. Ustedes tienen esto con más detalle en la multimedia color digital. El modelo HSB, van a encontrar el modelo HSB escrito con B alta o con B corta
Cuando está escrito con B alta es porque refiere a brillo y cuando está escrito con B corta es porque refiere al valor. Pero está hablando de la misma componente y está refiriendo exactamente al mismo modelo. Cuando elegimos un código en HSB, en realidad estamos eligiendo en forma indirecta un código en RGB, pero a través de una representación o de una interfaz que nos resulta más amigable y más cercana a la forma en que los seres humanos percibimos los colores. Esto que les decía recién, o sea, este propósito de transformar el cubo RGB o el modelo, perdón, RGB en el modelo HCB, tiene como objetivo facilitar la interacción con el modelo de una manera que nos resulte más amena o más cercana a la forma en que percibimos los seres humanos el color. Entonces, cada color en HSB va a quedar definido por 3 números que van a hacer referencia. El primero a hue, matiz, tinte o tono, de ahí la H de hue, que es el color que es reflejado o transmitido a través de un objeto, que es el color y se va a expresar en grados, del 0 al 360 grados. Esto es la tapa, fíjense esta tapa del cilindro que vemos acá, que está expresada en grados, está dividida, digamos, en grados, es la transformación de las coordenadas, o sea, de las 3 coordenadas del RGB. Bien, luego vamos a tener la saturación o croma, que es esta fuerza o pureza del color, y se va a expresar en porcentaje y corresponde a la coordenada que está en el eje desde el centro hacia o sea, que coincide con el radio, digamos, de este cilindro, que va desde el centro, donde está en forma más, digamos, con menos fuerza o con menos pureza, y en el extremo alcanza el 100%, es donde el color tiene más pureza y digamos, donde es más saturado el color. Luego, el tercer número va a hacer referencia al brillo, valor o claridad, y refiere a la cantidad de luz o de oscuridad que tiene el color. Y va a ir también, se expresa en porcentaje, que va de 0, que es el negro, a 100%, que es el blanco. Es decir, en la base, la luminosidad, este brillo, valor o claridad, está en 0. No hay nada de luz. Todos los colores son negros. Bien, a medida que vamos aumentando porcentaje de brillo, vamos llegando, si nos mantenemos en el eje del medio, vamos a estar en el blanco, y si nos movemos con la saturación hacia la periferia, digamos, del cilindro, vamos a estar en un color saturado y puro. Entonces, el modelo HSB en GIMP va a quedar definido por un ángulo del 0 al 360 grados, junto con 2 porcentajes que van a ir del 0 al 100%. El primero va a hacer referencia al hue, es decir, como dijimos acá, al matiz, tinte o tono. El segundo va a hacer referencia a la saturación y el último al brillo o valor. Si nos referimos al modelo CMYK, es otro de los modelos que podemos encontrar en los selectores de color, este color va a quedar representado por 4 valores y cada uno de estos valores hace referencia al porcentaje de tinta cian, magenta, amarillo y negro que componen el color. Entonces, este modelo permite describir los colores mediante la mezcla sustractiva. Los colores, es decir, la mezcla sustractiva están formados por los colores pigmentos primarios, cian, magenta, amarillo, y se agrega, como dijimos al principio, la tinta negra. Al conjunto de códigos que corresponden a los colores que puede reproducir un dispositivo de impresión se llama espacio CMYK. Recién habíamos hablado del espacio RGB, que es este conjunto de colores
que corresponden a todos los colores o aquella gama de colores que puede reproducir un dispositivo como el monitor, una cámara fotográfica, etc. Bueno, el espacio CMYK refiere a este conjunto de códigos de una gama de colores específicas que puede reproducir un dispositivo de impresión. Algo que es importante que sepamos y es que los puntos de tinta no se superponen, sino que son adyacentes. Es decir, y tampoco la tinta se mezcla. Cuando se hace una impresión con tintas en CMYK, lo que sucede es que los puntos se ponen en forma, o se disponen, mejor dicho, en el papel en forma adyacente. Y la mezcla sucede en nuestro cerebro. Es decir, cuando vemos un color, por ejemplo, un punto cian y un punto amarillo, vemos, nuestro cerebro interpreta que es un verde, pero en realidad, porque en realidad estos puntos están adyacentes, pero no existe ni una mezcla ni una superposición de estas tintas en el papel. Bien, con este modelo van a trabajar los dispositivos de impresión. Muy bien, y ahora entonces llegamos al modelo CIE que hemos dicho, o mejor dicho, vamos a decir que los modelos que habíamos visto en los selectores de GIMP y de color de GIMP y de Photoshop, habíamos visto que estaba el modelo LCH y el modelo CIELAB. Bueno, esos dos modelos derivan del modelo CIE. Y este modelo surge en 1913. La Comisión Internacional del Alumbrado, con sede en Viena, tenía como misión crear un foro internacional en donde se discutieran los problemas científicos y técnicos del alumbrado de las ciudades. Es decir, este modelo CIE surge para dar respuesta a una problemática de la época que estaba referido al alumbrado de las ciudades. Entre otros muchos desarrollos y estudios que realizó esta comisión, se desarrolló un sistema para codificar cada uno de los colores que podría percibir el ser humano. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Esta comisión quería desarrollar un modelo que permitiera identificar cada uno de los colores que el ser humano puede percibir. Para esto hizo un experimento que nosotros vamos a referir en forma muy sintética, porque es un estudio que llevó mucho tiempo, mucho desarrollo, mucha investigación. Nosotros vamos a tratar de explicarlo brevemente para que se entienda y podamos entender el por qué o cómo surge este modelo. Entonces, en este experimento, lo que se hizo fue trabajar con un observador estándar, es decir, una persona que a través de una rendija, de un plano, fíjense que acá donde está puesto el ojito del observador, imagínense que esto es un plano por donde en realidad hay un agujerito donde el observador lo que hacía era ver una rueda, donde la mitad de la rueda para arriba estaba iluminada, digamos, o ese color estaba formado por un triestímulo RGB. Y la de abajo estaba iluminado, mejor dicho, el color estaba generado a partir de una radiación espectral única y pura. Bien, entonces lo que se hacía era ir ajustando, digamos, esta radiación, o sea, la radiación de abajo era una radiación espectral pura de una cierta longitud de onda, ¿bien? La de arriba, la mitad de arriba de esa ruedita, en cambio, estaba generada por distintas intensidades de luz roja, verde y azul. Entonces, se iba variando la intensidad de luz roja, verde y azul hasta que el observador veía que la ruedita tenía, el color, mejor dicho, se equiparaba. Es decir, que con la mezcla de rojo, verde y azul
se llegaba a percibir el mismo color que el color que correspondía a una radiación espectral pura. Bien, cuando esto coincidía, la sensación de color de ambas mitades de la ruedita, lo que se iba haciendo era registrando que para tal longitud de onda le correspondía o sea, tanta cantidad de luz azul, tanta cantidad de luz roja y tanta cantidad de luz verde. Bien, es así que a partir de este trabajo se logran definir una serie de códigos de 3 coordenadas que formaban un sólido de color como el que estamos viendo en pantalla. Hay que aclarar que esto es una abstracción, es decir, es un desarrollo matemático de una labor muy rigurosa que realizó esta comisión y que no es un descubrimiento, es una construcción humana que arma justamente todo este desarrollo que tiene base matemática para lograr identificar toda la gama de colores a la que el ser humano puede ser sensible. Bien. Esta abstracción matemática que me va a permitir representar en un gráfico como el que estamos viendo en pantalla, que se llama diagrama de cromaticidad CIE 1931, donde los códigos de color para cada una de las sensaciones de color que puede percibir el ser humano tiene una correspondencia de color. A este gráfico del diagrama de cromaticidad CIE 1931 se lo conoce como el gráfico absoluto de color. ¿Por qué? Porque en teoría contiene codificaciones para cada uno de los colores que puede reproducir los dispositivos de impresión, las pantallas, los monitores, las cámaras, es decir, todos aquellos dispositivos que trabajan con luces, también aquellos que trabajan a partir de pigmentos, incluso los que podemos distinguir los seres humanos. En este diagrama de cromaticidad o espacio absoluto de color, vamos a ver que tenemos un eje Y donde se indica la cantidad de verde que conforma el color, un eje X donde se indica la cantidad de rojo. Vamos a tener un borde curvado, que es este que está acá, que en este borde curvado están representadas todas las longitudes de onda de la radiación visible. Hay un eje Z acá que, bueno, obviamente no se ve porque esta es una representación bidimensional que estaría perpendicular al plano, que representaría la claridad de los colores. Y este borde, que es este borde recto que une esta especie de herradura, donde dijimos que fíjense que estos números que están acá son las longitudes de onda que tiene cada uno de las radiaciones que puede percibir el ser humano. Bien, entonces este borde recto que une este azul con el rojo se llama este color se llama la línea de los púrpuras. Perdón, no me salía el nombre. Esta línea de los púrpuras está generada o es una línea que une las ondas rojas con la onda azul, que son los extremos de este espectro de luz, de radiaciones de luz solar. Entonces, ¿para qué o qué utilidad tendría entonces este espacio absoluto de color? Bueno, nos permite colocar o ubicar los espacios RGB de los distintos dispositivos. ¿Se acuerdan que recién dijimos qué correspondía o a qué llamábamos un espacio RGB? Bueno, si nosotros en este espacio absoluto del color ubicamos el azul más brillante, el rojo más brillante y el verde más brillante que puede reproducir un dispositivo, queda identificado ese espacio RGB de ese dispositivo, que puede ser distinto a otro espacio de color de otro dispositivo. Por ejemplo,
les puede haber pasado que ven una imagen en el monitor de la computadora y luego lo ven en la pantalla del celular y es la misma imagen, pero no se ven exactamente igual. Bien, bueno, esto quiere decir, o mejor dicho, esto se explica porque estos dispositivos que reproducen el color a partir de luces tienen espacios distintos de color. Entonces, este RGB, por ejemplo, este RGB1 podría ser el del monitor y este RGB2 puede ser el de la pantalla del celular. Lo mismo podríamos hacer con los dispositivos de impresión. Si ubicamos el cian más brillante, el magenta más brillante y el amarillo más brillante que puede llegar a reproducir un dispositivo de impresión, vamos a estar definiendo este espacio CMYK de un dispositivo de impresión, que puede ser distinto o puede diferir de otros dispositivos de impresión y por eso acá estamos, fíjense, comparando dos posibles espacios CMYK. Entonces, esta es la utilidad que tiene este modelo, que nos permite comparar, por ejemplo, los espacios de distintos dispositivos. Incluso, y algo que vamos a poder o que vamos a abordar, y es un adelanto de algo que estudiamos en Tecnología Gráfica Digital 2, y es que así como existen tantos espacios RGB como dispositivos que trabajan a partir de luces o que reproducen el color a partir de luces, existen tantos espacios de color, vamos a ver que cuando comparamos un espacio RGB con un espacio CMYK, pueden haber colores que podamos ver en la pantalla y que no se puedan imprimir, y a la inversa, que hay colores que se pueden imprimir, pero sin embargo no los podemos visualizar o no se pueden reproducir a partir de luces. Y esta temática es lo que abordaremos en Tecnología Gráfica Digital 2. Muy bien, habíamos dicho entonces que el espacio absoluto, o mejor dicho, que el modelo CIE, perdón, daba origen o de este modelo derivaba el modelo CIELAB. Bueno, a través de sucesivas transformaciones matemáticas, se fue perfeccionando este modelo y pasó a denominarse como modelo CIELAB. Este espacio de color, también definido por la Comisión Internacional de Iluminación en 1976, está, digamos, desarrollado por tres, o ha sido pensado con tres variables o por tres ejes. Tiene un componente que es el componente de luminiscencia, que está indicado con la L, acá fíjense en el gráfico, y que está relacionado con la cantidad de luminosidad que pueden tener un color, y va a variar también, expresado en porcentaje, del 0 al 100%, ¿bien? Donde el 0 está en la base de este modelo, o de este eje, mejor dicho, y el 100%, o sea, la máxima luminosidad, va a estar en la parte más arriba de este eje. A su vez, está compuesto por dos componentes cromáticos que van a variar desde el más 127 al menos 127. En el eje o en el componente A, en el eje A, varía el eje A entre el verde y el rojo. De igual manera, el eje B va a variar entre el azul y el amarillo. Entonces, todo código del modelo CIELAB va a quedar definido por un porcentaje, ¿sí?, del 0 al 100 de la luminiscencia, y un número que puede tomar del más 127 al menos 127 de la componente A y también de la componente B. Y habíamos dicho que mientras el Photoshop nos ofrecía trabajar con el modelo CIELAB, GIMP nos ofrece trabajar con el modelo LSH. Bueno, el modelo LSH es una transformación del modelo CIELAB que
en vez de utilizar coordenadas rectangulares, como lo hace el modelo Cielab, utiliza coordenadas cilíndricas, donde vamos a ver que tiene también 3 coordenadas, la de luminiscencia, que es idéntica a la del modelo Cielab, pero en vez de tener la componente A y B, va a tener la componente de croma o saturación, que se expresa como una distancia que va desde el centro de la rueda hasta el borde y se expresa en porcentaje, es decir, desde el eje del cilindro hacia el extremo y va del 0 al 100%. Y una componente de hue, matiz o tinte que se expresa como un ángulo que indica la posición del color en la rueda de color, que va también del 0 al 360 grados y que está, digamos, en la tapa, digamos, en la circunferencia de tapa de este cilindro, en estas coordenadas justamente cilíndricas. En este momento estamos viendo que el modelo CLSH, que queda definido por por 2 porcentajes y por un ángulo, empieza a ser más parecido al modelo HSB digamos, en su forma de representar o de codificar el color, de identificar el color, que el modelo Cielab. Sin embargo, deriva de este. Bueno, esta es la bibliografía que les ofrecemos de la clase y ahora sí les invitamos a continuar en el blog.